Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en esta hora, hermanos, para alabarle, glorificarle como a Él se le merece. Y como siempre lo digo, hermanos, doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder ser el exponente y poderme dirigir a sus mentes y a sus corazones con la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a meditar, hermanos, en esta hora de la palabra, así que vamos a estar atentos, por favor, a la palabra y así poder saber, hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver nuestras Biblias en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, hermanos, algo muy importante para cada uno de nosotros. Hechos, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Sabemos, hermanos, algo muy interesante del apóstol Pablo. Sabemos cómo él empezó a ser convertido y cómo él fue de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Y sabemos la responsabilidad que el apóstol Pablo tenía de ir y predicar el evangelio a toda criatura, entre reyes, entre príncipes, entre gentiles, y toda la responsabilidad que él tenía. Cuando el apóstol Pablo empezó su primer viaje misionero, dice que él iba predicando la palabra. Pero en el segundo viaje se encuentra con Tesalónica y empieza él a enseñar en ese lugar. La iglesia de Tesalónica, hermanos, fue un reto para Pablo, porque la ciudad estaba llena de idolatría. La ciudad había judíos que eran muy religiosos, devotas, pero sobre todo había mucho paganismo porque era una iglesia gentil. Y cuando Pablo llega a esa ciudad, él lleva a compartir el evangelio para que aquellas almas que obedecieran al evangelio fueran bautizadas. Tenía una gran responsabilidad el apóstol, pero él escribe la carta a los tesalonicenses y escribió 2 cartas en particular. Pero la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: Pablo dice, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, el Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que usted sea con su siervo, que le dé palabras fáciles y sencillas, y a cada uno de nosotros una mente abierta y un corazón abierto para retener tu palabra, pero no solamente retenerla, sino ponerla en práctica para poder ser mejores hijos tuyos. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Nehemías, yo creo que como cada uno de nosotros que estuvimos el domingo, ¿verdad? Nuestro hermano predicaba de aquel mensaje llamado el retrato hablado de la iglesia primitiva, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y nuestro hermano nos daba 5 puntos de 10 que va a dar en cuanto a la iglesia, cómo era. Y yo quisiera compartir con ustedes también algo similar, hermanos, pero en particular de la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver, hermanos, el tema, la iglesia de Tesalónica. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo era, hermanos? ¿Cómo era la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo era esa gran iglesia en la cual el apóstol Pablo, hermanos, tuvo una gran responsabilidad? Porque cuando él había predicado el evangelio, dice que muchos creyeron, tanto mujeres como gentiles, tanto hombres, muchos creyeron y siguieron al apóstol, pero había un problema. Había maldad en el pueblo, había enemigos en el pueblo, había el adversario en el pueblo, y él tuvo que salir huyendo, dice, de Tesalónica, porque había una revuelta para matar al apóstol. Y quedándose la iglesia sola, probablemente la iglesia, hermanos, se iba a caer, iba a desaparecer la iglesia, porque primeramente era una iglesia gentil. Después de eso sabemos que la iglesia había, hermanos, sido edificada por el apóstol Pablo en su segundo viaje, según Hechos 17. Sabemos claramente, hermanos, que en esa iglesia estuvo Pablo, estuvo Silas, estuvo Timoteo, estuvo Lucas. Pero algo muy importante que el apóstol tiene es de que él manda a sus colaboradores a
que viera cómo estaba la iglesia, porque él estaba mortificado por la iglesia, porque él los había dejado solos. El predicador se había ido, la iglesia se había quedado sola, y el apóstol quería saber cómo estaba la iglesia. Entonces él escribe la carta, va el apóstol, o van los discípulos de aquel hombre, y en cuanto ellos llegan, Timoteo, Silas y Lucas, dice que le dan informe de que la iglesia iba en crecimiento. Pablo dice, ¿cómo? Si yo tuve que salir huyendo, los dejé solos, no había predicador, no había apóstol, no había evangelista, ¿cómo lo hicieron ellos para crecer tan rápido? Pero hermanos, el apóstol sabía, hermanos, y él elogia. Si ustedes se dan cuenta, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, no hay reproches, puro elogio a la carta, o puro elogio a los hermanos, diciéndoles a ellos que habían crecido. ¿Cómo era la iglesia en Tesalónica entonces? Como ejemplo para cada uno de nosotros. Primeramente, hermanos, era una iglesia que tenía fe. Era una iglesia que tenía fe. Si nosotros leemos ahí en la primera carta a los tesalonicenses, no pierdan ahí, hermanos tesalonicenses, en el versículo 3 dice, acordándonos y cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de vuestra fe. Fíjese, dice, acordándonos de toda su fe. Primeramente, hermanos, era una iglesia que tenía fe. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que también necesitamos ser una iglesia que tenga fe. A veces, hermanos, sentimos que hemos perdido la fe porque solamente venimos a este lugar por compromiso, o solamente porque ya es un deber, o solamente porque no quiero estar en mi casa aguantando a mis familiares y vengo a la iglesia, pero ya no lo hago con fe. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía fe. Era una iglesia, hermanos, que reconocía la fe. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos habían escuchado la palabra de Dios y se llenaron de fe de lo que el mensaje que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Pero ¿por qué era tan necesario que la iglesia tuviera fe? Simplemente porque ellos estaban solos. Simplemente porque el apóstol Pablo, Lucas, Silas y Timoteo se habían ido y estaba la iglesia sola. Y lo que iba a hacer que la iglesia permaneciera en ese momento era la fe que ellos tenían en el Evangelio. Hermanos, ¿cómo nosotros, hermanos, hemos perdido nuestra fe? Como nosotros, del lugar de cada año de nuestro cristianismo, del lugar de ir creciendo en fe, a veces vemos que los hermanos van menguando su fe. Hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe, hermanos, es algo interesante para cada uno de nosotros. Es una sensación de seguridad, de cosas que son ciertas y no pueden ser vistas por el ojo humano. Pero también en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos entendían entonces que para poder agradar a Dios necesitaba ser una iglesia que tuviera ¿qué? Que tuviera fe. La iglesia, hermanos, en Tesalónica era una iglesia que tenía fe. Así debemos de ser cada uno de nosotros como iglesia. Una iglesia llena de fe. Una iglesia de creer aún más allá de los obstáculos, aún más allá de que nuestros ojos están viendo. Nosotros debemos de ver más allá y creer en más allá, aún cuando no podemos ver las cosas. Pero hermanos, nosotros necesitamos ser una iglesia llena de fe. Una iglesia que, de lugar, hermano, de estar peleando, de lugar de estar murmurando, de lugar de estar chismeando, de lugar de estar en contra de los hermanos, estar siempre con fe. Si tuviéramos fe, dice el Señor, como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Pero a veces, hermanos, de lugar de que la iglesia se llene de fe, se llena de otras cosas que no es la fe. ¿Cómo era, hermanos, entonces la iglesia en Tesalónica? Era una iglesia que tenía fe, pero sobre todo, hermanos, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia, hermanos, que trabajaba en todo momento. Porque claramente el apóstol, cuando él se fue y los dejó solos, y no había predicador ahí en ese momento, porque ya no estaba el apóstol, dice él, acordándonos y cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de vuestra fe y del trabajo. Y del trabajo, dice el texto. Era una iglesia que trabajaba. A veces, hermanos, como nosotros decimos, a la verdad, dice el Señor, la mies es mucha y poco ¿qué? Los obreros, pero en realidad no somos pocos. En realidad el texto debería decir, a la verdad la mies es mucha y flojos los obreros. Porque somos flojos para trabajar. Y la iglesia, hermanos, en Tesalónica era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que no se quedó estancada de decir, bueno, ya no hay predicador, ya no está el apóstol Pablo, ya no está aquel que nos ayudaba, vamos a quedarnos así
así sin hacer nada. No, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que constantemente quería ellos trabajar y trabajar y trabajar. Y dice el apóstol Pablo, yo recuerdo que ustedes son una iglesia llena de fe, pero también recuerdo que son una iglesia que trabaja. ¿Cómo nos reconocen, hermanos, los demás hermanos de alrededor de nuestro estado? ¿Como una iglesia que trabaja? Porque hemos olvidado, hermanos, nuestro trabajo. Hemos olvidado la responsabilidad que tenemos de trabajar como hijos de Dios. Porque hemos olvidado nuestra responsabilidad de no solamente venir y calentar bancas, sino de ir y predicar el Evangelio como se nos fue demandado por el Señor. Se nos ha olvidado trabajar, se nos ha olvidado ir casa por casa y predicar el Evangelio, se nos ha olvidado trabajar dentro de la obra de la iglesia, se nos ha olvidado trabajar y solamente queremos llegar a la hora y cuando se termine, irnos sin hacer nada. Cuando se nos ha olvidado nuestro verdadero trabajo, el primordial de ir y predicar el Evangelio. Y la iglesia de Tesalónica, aún sin predicador, era una iglesia que trabajaba. Hermanos, claramente, hermanos, nuestro trabajo en el Señor, dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, cada uno de nosotros lo sabemos, 1 Corintios 15, 58, dice que nuestro trabajo en el Señor no es en qué, no es en vano. No es en vano el trabajo que hacemos para el Señor. Porque ese trabajo que hacemos son aquellas cosas que van a relucir en aquel día cuando los libros sean ¿qué? Cuando los libros sean abiertos, como dice Apocalipsis. El libro de la vida y el libro en el cual cada uno son el libro de las nuestras obras. Y claramente, hermanos, esas obras, esos trabajos que hacemos van a dar, hermanos, reflejo en aquel día. No importa, hermanos, cuántos años tengamos de cristianos. No importa que yo diga, yo tengo 20, 30 años en el cristianismo. ¿Y tu trabajo? ¿Y tu obra en el Señor? ¿Dónde están? Claramente, hermanos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice algo muy importante para cada uno de nosotros. La segunda bienaventuranza, si no mal recuerdo, de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuántos hermanos han partido y hemos visto el trabajo que han hecho? ¿Cuántos hermanos hemos visto que ya han partido, pero no hicieron nada? La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia que trabajaba constantemente en el Evangelio. Era una iglesia que trabajaba, ¿por qué, hermanos? Porque el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ustedes, iglesia, están trabajando. Dice Pablo, como predicador, ya no me dieron ustedes a elegir porque en Acaya, porque en Macedonia, porque en Tesalónica, ustedes han predicado el Evangelio. Qué bonito fuera que ya no puedo ir a predicar a Guaymanorte porque en Guaymanorte los hermanos ya predicaron. Ya no puedo ir a la San Vicente porque los hermanos de la San Vicente ya predicaron. Ya no puedo ir a predicar a Fátima porque los hermanos de Fátima, ¿qué creen? Ya predicaron. Ya no puedo ir a ninguna colonia porque ya la iglesia de la 13 ya predicó. Pero en realidad no hemos hecho nada. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de fe y era una iglesia que trabajaba constantemente. No solamente venía, adoraba a Dios y se iba y regresaba hasta el próximo domingo. Era una iglesia que trabajaba. Esos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir de la iglesia. Nuestro hermano decía en su primer punto que hay enemigos, ¿verdad? En la iglesia. Nuestro hermano decía eso en su predicación. Y sí es cierto, hay enemigos. Pero esos enemigos en Tesalónica no impidieron que ellos trabajaran. Y nosotros aquí, hermano, no tenemos enemigos. Aquí no nos caen la boca. Aquí no nos amarran o nos apedrean. Aquí no nos queman por confesar nuestra fe. Y aún así no queremos trabajar. Porque la verdad los obreros son locos. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué crees? Conozco un hermano, no sé si el hermano Nehemías se acuerda de él, nuestro hermano Ricardo Barrera. Nuestro hermano Ricardo Barrera es un hermano que sabe griego, sabe hebreo y ha ido de viajes misioneros a Egipto, ha ido a España, ha ido a Roma, ha ido a todos esos lugares. Y los hermanos dicen que la iglesia en Tesalónica, ¿qué crees? Aún está. La iglesia en Tesalónica aún está. Después de 2000 años, ahí está la iglesia.
¿Por qué? Porque no se han olvidado de qué, de trabajar. La iglesia en Éfeso aún está. Los hermanos de él han hecho un recorrido y él pasa sus fotos ahí en la pantalla y dice: mira, aquí está la iglesia de Éfeso, esta es la iglesia de Tesalónica, esta es la iglesia de Corinto, esta es la iglesia en Jerusalén, esta es la iglesia de Cristo en Roma. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque nunca se han olvidado de qué, de trabajar. Pero ¿cómo era la iglesia, hermanos? ¿Cómo era la iglesia, hermanos, en Tesalónica? Era una iglesia también, hermanos, que amaba. Era una iglesia que amaba. El versículo 3 nos dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Era una iglesia, hermanos, que tenía ¿qué? Que amaba. Era una iglesia que amaba, que tenía amor. Y eso fue, hermanos, lo que movió a la iglesia a trabajar: el amor. Muchas de las veces nosotros no trabajamos porque verdaderamente, hermanos, no tenemos amor al prójimo. Porque si tuviéramos amor al prójimo, estuviéramos rescatando a nuestro prójimo del pecado, de Satanás, de la condenación eterna. Era una iglesia que tenía amor. Era una iglesia que verdaderamente se preocupaba y amaba las almas y hacía todo por amor. A veces, hermanos, hacemos las cosas simplemente porque ya el hermano estipuló que la hermana fulanita va a preparar los alimentos, la hermana va a repartir, nuestro hermano va a hacer el aseo, y ya no lo hacemos porque el hermano ya dijo, el predicador ya dijo, la esposa del predicador ya dijo, y lo hacemos. Pero esta iglesia, hermanos, hacía las cosas porque amaba. Cuando hacemos las cosas por amor, hermanos, nada nos cuesta. Cuando hacemos las cosas por amor, lo hacemos con alegría. Cuando hacemos las cosas por amor, hermanos, todas las cosas son diferentes. Era una iglesia que amaba. Era una iglesia que tenía dos tipos de amor. El amor filos. Ese amor, hermanos, es un amor entre quién? Entre hermanos. Y tenía un amor que se llamaba el amor ágape, el amor divino, el amor que no espera nada a cambio. Era una iglesia tremenda. Era una iglesia que amaba. Era una iglesia que verdaderamente no había perdido el amor. A comparación de la iglesia de Éfeso, que se le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que has olvidado a tu primer amor. Y la pregunta más importante: ¿somos una iglesia que amamos? Somos una iglesia que verdaderamente amo a mi hermano cuando llega, amo a mi hermano Llano, amo a mi hermano Adán, amo a mi hermano Ramón que viene, y los amo porque soy una iglesia que debe amar, porque soy una iglesia que no debo de esperar nada a cambio del hermano, y los veo y me da alegría y los amo. No, hemos perdido eso, hemos perdido el amor. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Yo al hermano le copié eso, de decirlo aquí, le copié al hermano, pero esto yo lo hacía antes de la predicación, el de saludarnos. Me gustó, se lo copié y lo hacía allá. Y cada vez que yo le decía a los hermanos: salúdense, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y decía a los hermanos: jamás ningún predicador ha hecho eso, el de animarnos antes de empezar la predicación. Y yo le dije, se lo copió un hermano, y siempre lo hacía. Y ahorita me estaba acordando porque la hermana me mandaba un mensaje a la hermana y me decía: hermano, extrañamos eso que usted tenía, ¿qué? Que nos decía: saludos, hermano, que tiene al lado, visitar, saludos a cada uno, y se levantaban y saludaban. ¿Por qué? Porque debemos de tener amor hacia cada uno de nosotros. Debemos de tener ese amor como la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que amaba. Era una iglesia que verdaderamente reconocía el amor hacia los hermanos, el amor hacia el trabajo, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia todos. Y a veces nos amamos nosotros y no queremos amar a los de afuera. Cuando el amor de Dios dice que ha alcanzado a todos, ese es lo primero, lo primordial de la iglesia, el amor de Dios. Juan 3:16. Pero, ¿cómo más, hermanos, era la iglesia? ¿Cómo más era la iglesia de Tesalónica?
Versículo 3 sigue diciendo, no se acaba el versículo 3, dice claramente, acordándonos y cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Era una iglesia, hermanos, que era constante. Era una iglesia, hermanos, que era constante en todo. No solamente era una iglesia que tenía fe, no solamente era una iglesia que trabajaba, no solamente era una iglesia que amaba, sino que era una iglesia que era, ¿qué? Constante en las cosas. Constante. Eso es lo primordial dentro de la iglesia, ser constante en lo que decimos, que tu palabra sea sí o sea no. Hermanos, este domingo vamos a hacer eso, vamos a ir a evangelizar. Hermanos, el próximo domingo vamos a ir a evangelizar. Hermanos, el próximo domingo vamos a ir a evangelizar, porque era una iglesia que constante, no decía este domingo sí y el otro no, 2 sí y 4 no. Era una iglesia que lo que decía, hacía y era constante. Y se nos ha olvidado a nosotros eso, de ser constante. No solamente al reunirnos, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No solamente eso, de ser constantes en la iglesia, sino constante en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir en nuestro cristianismo como hijos de Dios. Constante en eso. Constante en la verdad, constante en el amor, constante en la fe, constante en el trabajo, constante en perdonar, constante en predicar la palabra, constante en estar en la iglesia, constante en todas las cosas. La iglesia en Tesalónica era una iglesia constante, aún sin su predicador, fue constante. Y nosotros hemos perdido eso. El ser constante en las cosas. Vengo un día a la reunión de matrimonio, en la tarde y el otro no, ¿verdad? Uno sí, uno no, 2 sí, 4 no. No somos constantes en nuestros deberes como hijos de Dios. Poniéndome en primer lugar, por eso digo no somos, para no decir no somos, no somos constantes. Y la iglesia de Tesalónica era así, hermanos, constante en todo lo que hacía. Qué bonito fuera que nosotros fuéramos constantes en toda nuestra manera de vivir. Si no eres constante en el trabajo, ¿qué pasa? Adiós bono de puntualidad, adiós bono de esto, adiós bono del otro, porque si no eres constante en tu trabajo, se te quita algo. Si no somos constantes en las cosas de Dios, sabemos lo que se nos va a quitar. Pero, ¿cómo más era la iglesia? ¿Cómo más era la iglesia en Tesalónica? La iglesia en Tesalónica, hermanos, era una iglesia que tenía esperanza. Era una iglesia que tenía esperanza. Versículo 3 claramente nos lo vuelve a decir, hermanos. Ese versículo 3 está tremendo porque dice claramente también, hermanos, dice, acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia. ¿En dónde? En la esperanza. Era una iglesia que tenía esperanza. Era una iglesia que estaba esperanzada en todas las cosas que iban a venir sobre ella. Era una iglesia que tenía la esperanza de que un día el apóstol Pablo iba a regresar. Tenía esperanza de que ellos iban a crecer. Tenía la esperanza de que ellos iban a ver a su Padre Celestial. Tenía la esperanza de que iban a estar en la presencia de Dios, en el cielo, en el tercer cielo, con todos los ángeles, con Jesús, con el Espíritu, con el Padre, con todos aquellos que tienen la misma esperanza. Era una iglesia que ya tenía esperanza. A pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que la iglesia estaba pasando en ese momento, tenía esperanza. Y dice un dicho, ¿verdad? Que la esperanza muere al último. Pero a veces perdemos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque no hay muchos hermanos aquí. Faltan bastantes hermanos. Algunos, Dios sabe, y crucifican, pero algunos simplemente porque no quisieron venir, por otros porque quisieron ir a trabajar, otros porque se quedaron queriendo ver la Liga MX ahorita que va a empezar. Algunos simplemente no quisieron porque no tenían ganas de venir, otros se quedaron en la cama. ¿Por qué? Porque han perdido su esperanza. Y la esperanza está en Dios. Claramente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, y el Dios de esperanza
y el Dios de consolación y el Dios de esperanza. Siempre se habla del Dios de esperanza. Allá, hermanos, en Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna. Era una iglesia que tenía esperanza ¿en qué? En la vida eterna. Pero a veces, hermanos, se nos pierde la esperanza. He visto tantos hermanos que se han retirado y que dicen: es que yo no sé si existe Dios. Es que yo no sé si verdaderamente existe el infierno y existe el cielo. Es que verdaderamente yo creo que nomás uno muere y ya, se acabó todo. Perdiendo ¿qué? Su esperanza en las cosas que han de venir. Pero, ¿cómo más? ¿Cómo más será esa iglesia, hermanos? ¿Cómo más será la iglesia en Tesalónica? La iglesia, hermanos, en Tesalónica era una iglesia con una buena elección. Era una iglesia, hermanos, con una buena elección. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, nos lo dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Era una iglesia con una buena elección. Era, hermanos, la ciudad pagana. Era una ciudad gentil. Era una ciudad que tenían a sus propios dioses. Era una ciudad, hermanos, que tenían su propia religión. Era una ciudad que tenían su propia escultura. Era una ciudad, hermanos, que tenía todo diferente a lo que hacían los judíos, porque era gentil. Y ellos aún así tuvieron una buena ¿qué? Elección. ¿Cuál fue la buena elección? Escoger el Evangelio. Escoger las palabras que el apóstol les estaba enseñando. Escoger la verdad. Era una iglesia con una buena elección. Una buena elección, hermanos, porque eligieron lo mejor que les pudo llegar a su vida. Somos una iglesia con una buena elección, porque tú y yo hemos decidido obedecer a Dios. Y esa es una buena elección. Pero a veces olvidamos nuestra elección y la tiramos a la basura. La iglesia de Tesalónica, hermanos, tenía una buena elección. Ellos eligieron dejar a sus dioses. Ellos eligieron dejar su cultura. Ellos dejaron de hacer todo lo que hacían anteriormente para escoger lo mejor, el Evangelio de Cristo. Y esa elección, hermanos, necesitamos enseñársela a los demás para que esa gente también escoja una buena elección. ¿Cómo más será la iglesia? ¿Cómo más será la iglesia, hermanos, en Tesalónica? Era una iglesia, hermanos, era una iglesia muy importante, pero sobre todo era una iglesia imitadora. Era una iglesia imitadora. Versículos 5 y 6 nos dice: con nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Les dice claramente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y no solamente nos imitan a nosotros, sino que también son imitadores ¿de quién? Del Señor, de Jesucristo. Era una iglesia, hermanos, imitadora. Era una iglesia que imitaba las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia que imitaba las enseñanzas de Jesucristo. Era una iglesia que era imitadora en todos los aspectos de las cosas buenas. Y nosotros debemos de ser igual. Imitar lo bueno, obtener lo bueno y desechar ¿qué? Y desechar lo malo. Y la iglesia imitaba en todo momento a los apóstoles, porque dice: vosotros venís a ser imitadores de nosotros. ¿Imitadores en qué aspecto? En todo lo que era el apóstol Pablo.
Y la pregunta es, ¿en qué estamos imitando nosotros al apóstol? ¿En qué estamos imitando nosotros al apóstol Pablo? ¿En su trabajo? Porque el apóstol decía, yo me he desgastado a mí mismo por amor, dice él, a vosotros. Dice el apóstol Pablo, yo ni siquiera hice nada, sino que me puse a hacer casas de ¿qué? De campaña para vender y así poder sustentar mi ministerio. Claro que los hermanos también ayudaban, ¿verdad? Dice, yo he ido y predicado el evangelio. ¿Qué dice él? Una imitación en la cual ellos imitaron porque dejaron todo, como el apóstol dice que todo lo tenían por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y la iglesia de Tesalónica estaba imitando todo lo que el apóstol había hecho anteriormente, lo estaba imitando. Y dicen, ustedes nos están imitando a nosotros, y no solo a nosotros, sino también están imitando al Señor Jesucristo. Qué bonito que nos dijeran, la iglesia de la 13 es una imitadora de Jesucristo. ¿Imitamos a Jesucristo? Y el apóstol Pablo les dijo, ¿verdad? Bueno, pues si no pueden imitar a Jesús, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero a veces ni imitamos al apóstol, mucho menos a Jesucristo. Era tremendo darlo a la iglesia de Tesalónica. Pero, ¿cómo más, hermanos, era la iglesia en Tesalónica? En una iglesia, hermanos, que recibió la palabra. Una iglesia receptiva. Recibía, hermanos, la palabra. El versículo 6 nos lo dice: y vosotros venís a ser imitadoras de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? ¿De gran felicidad? No, en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron la palabra. Eres una iglesia que ha recibido la palabra. Eres una iglesia que has obedecido a la palabra, has escuchado la palabra, la pones en práctica. Eres una iglesia que ha recibido la palabra en gran tribulación. ¿Pero la recibiste con qué? Con gozo en el Espíritu. A veces nosotros, hermanos, no queremos recibir la palabra, ¿verdad? Porque dicen, no, el hermano Nehemías, este tema que dio, lo dio porque sabe que mi matrimonio está mal. Y me tiró todas las indirectas a mí, así que no lo voy a recibir. Ni le voy a tirar a León, dice en Monterrey. No le voy a hacer caso, pues. El hermano Nehemías, no, hombre, sabe que yo no ayudo a mis padres, y por eso está dando el texto de, honra a tu padre y a tu madre. El hermano está diciendo que ama a la hermana y dio el tema de boda y síndique porque sabe que yo y la hermana Ramona no nos llevamos. El hermano por eso está dando el tema de boda y síndique, que seamos de un mismo sentir. El hermano me está tirando de eso de la fornicaria y los adúlteros no deben dar el reino porque sabe que yo estoy en adulterio y no recibimos ¿qué? La palabra. La palabra aún en gran, y no dice en tribulación, dice en gran tribulación. Aún cuando estaban en algunos aprietos, cuando estaban en su peor momento, cuando estaban en gran dificultad, recibieron la palabra. No fueron como los discípulos de Jesús que dijeron, dura esta palabra, ¿quién te ha de seguir? Y luego dice más abajo, y desde ese momento muchos dejaron de ¿qué? De seguirle, porque no querían recibir la palabra. Como dice allá en Apocalipsis, ¿verdad? Que aquel libro, ¿verdad? Que aquel ángel dice que cuando lo estaba comiendo, dice, en aquella visión que tenía Juan, dice que cuando lo probó, dice que era dulce, pero a la vez era ¿qué? Amarga. ¿Por qué? Porque a veces las palabras nos entran dulce la predicación, pero cuando nos están atacando de mano de él, nos entran como, nos atoran, ¿verdad? Amargas. Pero la iglesia recibió la palabra. Nosotros debemos de ser, hermanos, que recibamos todo el mensaje de Dios. Todo. Aunque el hermano José sea rey, ¿no? Todo el mensaje. Hermanos, en una iglesia que recibió la palabra. Pero
más era la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia, hermanos. Una iglesia que era ejemplar. Era un ejemplo de la iglesia. Porque ahí en el versículo 6 al 8 nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Una iglesia ejemplar. Y eso que dice ahí, porque la iglesia estaba en Tesalónica, dice que ellos fueron a predicar en Macedonia y en Acaya. Es decir, que fueron a predicar a Hermosillo y a Empalme, sin olvidar Guaymas. Fíjense, 3 ciudades a una iglesia, y una iglesia y una colonia abarcamos. Y la iglesia a 3 ciudades. Dice Pablo: estoy maravillado de vosotros, dice, porque ustedes han sido ejemplo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, yéndonos nosotros, porque había una gran tribulación, porque nos querían matar los gentiles, porque nos querían matar los judíos devotos, porque quería haber una gran revuelta en Tesalónica, tuvimos que irnos, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado el Evangelio, ha sido predicada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar ha sido predicada vuestra fe en Dios. Se ha extendido de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de predicar la palabra y de hablar absolutamente nada, porque ustedes ya lo han hecho. Qué bonito que se levantara y predicara: no, pues no puedo ir a hacer nada porque ustedes ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? No me dejaron absolutamente nada por hacer, ni el aseo, porque ustedes ya lo hicieron. Pero el primero que está en la fila, ¿quién es? Para hacer las cosas: el predicador y su familia. Y está bien, porque lo debemos de seguir, pero es bonito cuando se dice: no, usted no, nosotros lo hacemos. ¿Sabes cuándo es el único día que el predicador no hace nada? Cuando es su cumpleaños. Ahora. Tristemente, hermanos, cuando la iglesia debe de ser un apoyo para el predicador. En lugar de cuestionarlo, de gritarle, de decirle cosas, sus deberes, hermanos, ¿sabes qué? Mejor lo miramos. Porque por el simple hecho de decir: es que tiene un salario, tiene que hacer lo que nosotros decimos. Cuando yo llegué a San Fernando, Tamaulipas, yo les dije a los hermanos: yo voy a recibir un salario de ustedes, pero yo no vengo a trabajar para ustedes, yo vengo a trabajar con ustedes. Así se los dije: yo no vengo a trabajar para ustedes, yo vengo a trabajar con ustedes, porque por el simple hecho de que tengo sostenimiento no soy marioneta de nadie. Y se nos olvida eso. Y la iglesia de Tesalónica era ejemplar en todo. ¿No está nuestro predicador? Bueno, hay que hacerlo nosotros. No dijeron: bueno, pues se fue Pablo, nos dejó, nos dio un mensaje tres sábados en las sinagogas, porque así dice en Hechos 17, ¿verdad? Que por 3 sábados o 3 días de reposo entró a enseñarles y obedecieron. No dijeron: pues nomás estuvo 3 semanas, menos del mes, ya se fue, no hicimos nada, pues se fue huyendo, cobarde, vamos a quedarnos nosotros aquí y cada quien para sus casas. Aquí se rompió la casa y cada quien para su casa. No. Siguieron ellos trabajando. Y eso hizo que la iglesia fuera una iglesia que ejemplar. ¿Somos ejemplo a las demás iglesias? ¿Somos ejemplo a la colonia de Fátima? ¿Somos ejemplo en Palme? ¿Somos ejemplo en Anaranjo, en El Zaguaro? ¿Somos ejemplo en Nogales, en Agua Prieta? ¿Somos ejemplo a las demás congregaciones? ¿Somos ejemplo?
Debemos ser ejemplo. Pero, ¿cómo era, hermanos? ¿Cómo era la iglesia en Tesalónica? Era, hermanos, yo les digo, voy a dar 11 para nada. Era una iglesia, hermanos. Era una iglesia convertida totalmente. Era una iglesia, hermanos, convertida totalmente. Fíjense, el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis, ves, convertida totalmente, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque ellos mismos, los hermanos de Hermosillo, los hermanos de Empalme, los de Fátima, los hermanos de Navojoa, los hermanos de Sinaloa, y de todo Culiacán, y de todo Mazatlán, y de todo Sonora, de todo el mundo, cuentan cómo ustedes, iglesia, se han convertido totalmente a Dios. Y ese es el error de nosotros a veces, que no nos hemos convertido totalmente a Dios. Decía un hermano, ¿verdad? Hermano, yo tengo 50 años de bautizado y de convertido. Porque uno es ser bautizado y otro es ser convertido totalmente a Dios. Y esta iglesia, hermanos, estaba convertida totalmente a Dios. Y ellos no lo decían. Yo estoy convertido a Dios, la iglesia, nosotros los tesalonicenses estamos convertidos a Dios. No. Dice que ¿qué? Que los de afuera contaban cómo la iglesia de Tesalónica estaban convertidos. Por lo que estaban haciendo, los demás hablaban y decían: verdaderamente la iglesia de Tesalónica se ha convertido a Dios. Se ha cambiado de sus ídolos para convertirse al Dios vivo y verdadero. Los demás contaban cómo la iglesia estaba convertida. ¿Cómo era la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia, hermanos, que servía a Dios. Era una iglesia que servía a Dios. Porque el mismo texto nos lo dice, hermanos, ahí: ¿cómo recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir. Era una iglesia que servía a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Era una iglesia que servía a Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios? Una iglesia que servía totalmente a Dios. Y para terminar, porque 12, perfección, 12 completos, 12 los apóstoles, 12 tribus, ¿verdad? 12 puntos, número 12. Era una iglesia que esperaba su recompensa. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Era una iglesia, hermanos, que esperaba su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que Jesús los iba a librar de la ira venidera, de la condenación eterna. ¡Wow! ¿Verdad? Y aunque tú no lo creas, terminamos el capítulo 1 de Tesalonicenses. Hemos visto el tema, hermanos, la iglesia de Tesalónica, y nos hicimos una pregunta: ¿cómo era o qué aprendemos de la iglesia de Tesalónica?